Nos encontramos en una nueva edición de Entrevistas MIST. En esta ocasión nos acompaña la comisaria de exposiciones y activista cubana Solveig Font. Gracias, Solveig, por permitirnos conversar en esta ocasión desde la Fundación Por Causa, como parte de una exposición que has titulado "Actualmente no está disponible en tu país o región". Esta exposición, que es una muestra de objetos, ¿cuál fue su resorte primario, digamos? ¿Cuál fue la necesidad más potente? ¿Qué potencia te llevó a construir un dispositivo curatorial como este? La primera que me llevó a hacer una exposición sobre este tema es mi propia vivencia como migrante, mi vivencia personal, es decir, mi migración, mi proceso migratorio, de muchas maneras como comisario, como ser humano, como activista, como quieras ponerlo, ha sido una determinada. Es decir, diferente, por ejemplo, una de las razones fundamentales o que me tuvo el kit primero fue cuando mi hijo tuvo que volver a Cuba, que tuvo que dejarme algunos objetos con los cuales había emigrado, me lo tiene que haber dejado a mí de nuevo y no, vuelve entonces a asumir objetos que realmente son de otras personas. Y es una carga también, diríamos una información, una carga, una responsabilidad que uno asume cuando te dejan objetos. Entonces, a partir de ahí empezaba a reflexionar y por supuesto de toda la vivencia como migrante, cómo adaptarte, cómo poder canalizar todo, digamos, tanto el proceso de migración como el dolor de la migración, pero también cómo adaptarte al proceso de transportación, a tus papeles, todo eso por supuesto te lleva a un proceso personal que te hace por supuesto conectar con otras personas para poder sobrevivir. Por suerte que hay una comunidad interesante, grande de cubanos migrantes también recién llegados con los cuales me he sentido mucho más cercana y ese fue el resorte, ha sido todo este proceso de migratorio y también ver cómo es el proceso en los demás compañeros, en los demás amigos, en las personas cercanas, tanto cubanos como no cubanos, que también hemos conversado sobre el asunto, pero fundamentalmente ha sido observar ese proceso en las personas cercanas y cómo poder solucionar, cómo poder ayudar a que este proceso sea un poco más solidario, más acompañado con otros. Y este ha sido un poco el kit fundamental de la exposición, ¿no? Poder invitar a otras personas, a otros cubanos, en este caso, a seleccionar un objeto que hable sobre su proceso migratorio y poder mostrarlo en una exposición. Yo creo que no solamente habla uno de ser acompañado, ¿no? Ellos a mí y yo a ellos. Sí, hace unos meses, Solveig, me encontré contigo de casualidad una tarde y te pregunté sobre qué estabas haciendo, sobre cómo iba el proceso de construcción de esta exposición, porque recién te habías ganado la beca que ha permitido, ya la nombrarás, que te ha permitido hacerla aquí en Madrid, y me decías que estaba siendo un proceso doloroso, porque era trabajar con tu dolor y con el dolor o los dolores de cada una de las personas que te ofrecía un objeto que a la vez tuvo que curar su museo de objetos para entregarte uno. ¿Cómo ha sido comisariar, curar el dolor? No, es difícil, muy difícil. Además de doloroso, no solamente ha sido doloroso por el dolor que estamos hablando, solamente el dolor, diríamos, biológico, por supuesto el dolor psicológico de la lejanía de la familia que no está, ha sido un proceso, tanto el mío como los demás, uno muy personal, diferente, y el resultado de la exposición, el objeto que te dan, te habla también de lo dinámico, de lo enraizado y raro que puede ser el proceso migratorio a la hora de que tú observas y ellos te cuentan por qué escogen ese objeto. No solamente ellos me curan sus objetos, es decir, ellos seleccionan entre varios objetos que tienen, como uno puede emigrar o no, porque no solamente son objetos con los cuales ha emigrado de Cuba, no tiene por qué ser precisamente. También pueden ser objetos que atesores, que guardes durante tu estadía en España. O estadía en otros lugares hasta llegar al objetivo. Objetos que forman parte de la migración, porque yo siento porque también hablo como migrante, como exiliado, me interesa nombrarme de esa manera, a ti también. También. Yo siento que después que sucede un momento o un proceso tan violento como es migrar, vives siempre en ese estadio, ¿no? En ese estadio, así es mi experiencia. Ya sabemos que hay muchas maneras de migrar, muchas maneras también de exiliarse,
todas nosotras tenemos experiencias distintas de migración. Y en ese caso te pregunto, Solveig, me decías que comenzó todo por una experiencia personal, desde la individualidad que eres como ser humano. ¿Por qué has seleccionado este grupo de amigos y qué características han tenido estas personas que te han quizás sugerido que sean ellas y no otras las que formen parte de esta muestra de objetos? Primero, ojalá hubiera podido que estuvieran todos los cubanos que han emigrado a España. Es muy difícil, Sí. son muchos. ¿Qué me has dicho? Disculpa que te interrumpa, pero me has dicho que en Madrid también has investigado sobre las ciudades que más migración Claro, tienen. sí, lo que he intentado, bueno, gracias a esta beca, un poquito atrás, gracias a esta beca que me he ganado, que es una beca de artistas en riesgo, Artists on Peace y PEN International, es un programa de becas para cubanos en resistencia. Gracias a esta beca he podido hacer esta exposición y poder dedicarle el tiempo necesario para poder hacer la exposición. Sin eso no hubiera sido posible. El tiempo necesario para poder precisamente conocer a las personas que estoy invitando e ir a visitarlas. Cuando presenté la beca, una de las fines era intentar invitar a cubanos que han emigrado, que se encuentran en las ciudades de España donde más migración cubana haya. Entonces, no solamente, por supuesto, Madrid es el centro donde más cubanos están residiendo, que han emigrado, están otras ciudades como Barcelona, Sevilla, Tenerife y en Mallorca. No son todas las que más tienen, pero son muchas de las que más tienen migrantes viviendo. Entonces, mi idea, por supuesto, en un futuro es poder que todas estas ciudades estén representadas, al menos con uno o dos invitados. Pero también quería, hablando de mi proceso migratorio, que ha sido uno, no especial, solamente el mío personal, intentar mostrar también a la familia que se compone cuando tú emigras. Es decir, mi familia no está conmigo y las de muchos otros migrantes tampoco, y la familia empieza a ser los amigos más cercanos, las personas que ya tú conoces, la comunidad, digamos, de cubanos con la que emigras también, tienen puntos de conexión, puntos de trabajo, también el activismo, y esa es mi nueva familia. Entonces, mi idea fundamental era, en un principio, invitar a personas cercanas para poder reflexionar y poder, diríamos, adaptarnos y ayudarnos a vivir mejor este proceso y hablar desde otros puntos de vista sobre la migración. Al principio fue una especie de juego, como curadora es una especie de idea que hasta que no se hace, no sale de mi cabeza, y esa fue mi intención y fue mi primera aproximación en la casa de Catherine Bisquet, y después, bueno, fue este proyecto después que gané la beca aquí. Pero sí ha sido, diríamos, las primeras personas que he invitado han sido mi nueva familia, son mis compañeros, mis amigos más cercanos, y también es porque quiero hablar de ellos. Es decir, como curadora a veces me siento o considero que soy un poco oportunista a veces, como parte del trabajo de la curaduría, porque me gusta observar y hacer un trabajo más etnográfico, de entrevistas, de conversaciones, de cafés, y esa conexión también me lleva a invitar a algunas personas. He querido también que los amigos me presenten y me introduzcan a otras personas y así ir ampliando un poco esa red. En estos momentos de exposición tengo 46 invitados, y sin embargo tengo muchos más amigos que no han podido estar en la exposición, y por supuesto es difícil también escoger también porque somos muchos. Sí, también se curan, es un ejercicio curatorial. Claro, a la hora de seleccionar una persona es un ejercicio curatorial. Y esa es mi curaduría fundamentalmente. Y es un ejercicio también crítico, ¿verdad? ¿Cómo entiendes el ejercicio crítico en una exposición como esta? ¿Cuán crítica puede ser una muestra de objetos como la que nos rodea ahora mismo frente a un poder que nos ha expulsado, ¿no? ¿Cómo lo valoras? Es difícil, porque realmente, por ejemplo, el otro día me invitaron a presentar un proyecto en otro proyecto curatorial, y de hecho tengo que esperar porque mi tesis curatorial no es solamente la exposición y esta visita. Yo planteo también que en ese proceso de selección de objetos, en ese proceso de exhibición y de visibilizarse este cubano migrante en la exposición, este proceso lo ayuda a canalizar y a sentirse más acompañado y a sentirse un poco más, diríamos,
sobre todo representado en una comunidad, en un mundo que es nuevo para todos nosotros, ¿no? Y también que esté en la fundación también nos ayuda porque ayudamos a integrarnos un poco en la sociedad en la cual acabamos de llegar. O sea, la idea también es un poco, se me ha olvidado un poco. No, yo creo que lo que dices, por sí, ejemplo, a mí me recuerda mucho un libro de Byung-Chul Han que dice que, bueno, en el libro se llama La salvación de lo bello, y él dice que al final del libro dice que la salvación de lo bello es la salvación de lo vinculante, ¿no? En sociedades contemporáneas neoliberales tan narcisistas, tan individualistas, que generes un tejido de cuidados como este, a mí me parece un ejercicio también de belleza. Y cómo es ese ejercicio de cuidados también nos salva, ¿no? Y la palabra salvación la mencionas de hecho en el statement curatorial que está aquí en la hoja de sala, ¿verdad? Sí, yo mencioné ahorita que también estamos en un mundo, que también lo hablo en el texto curatorial, estamos en un mundo en estos momentos en el cual el migrante posiblemente sea el hombre de mañana. Es decir, no es que no lo sea ahora, sino con todas diríamos, la geopolítica, cómo se mueve en estos momentos en el mundo, cada vez va a haber muchos más inmigrantes y tenemos que pensar ya desde ese punto de vista, cómo empezar a pensar cómo piensa un migrante. No es que no se haya pensado antes, no es que no se haya observado, pero yo creo que todavía se subvalora ese proceso sociológico, psicológico que un migrante tiene que resolver cuando llega a otro país. Y en estos momentos donde tanta migración va a haber y continúa habiendo, sobre todo te decía por la geopolítica contemporánea, es algo que debemos trabajar sobre eso. Y este acercamiento es mínimo para mí, la exposición es un acercamiento mínimo a este proceso, diríamos hasta personal, que intento salvarme y invitar a salvar a otros. Pero sí soy crítica desde el punto de vista conmigo misma, porque si ese resultado no lo obtenía en el proceso de historia, en el proceso de invitar a la persona y que la persona que invitara realmente lo cogiera con seriedad. También porque estamos en un momento en que vivimos, la vida es mucho más rápida, tenemos trabajo, dependemos de trabajar y el mundo es mucho más complicado y complejo. Y que la persona que invito se detuviera realmente a buscar un objeto verdaderamente, a buscar su significado y a centrarse en ese proceso verdaderamente, era un reto que no sabía si podía realmente llevarse a cabo. No sabía si cada uno de esos invitados iba a poder llegar a donde yo quería. Y ahí también está la curaduría, en seleccionar a la persona que no sabes qué vas a esperar, pero que si te sorprende es mucho más rico, ¿no? Me pasa mucho. No todos tienen resultados perfectos, no hay perfección en este tipo de exposiciones. Ninguna. No es el objetivo tampoco. Nunca, claro. Todo lo contrario, a mí me gusta también parte de la imperfección de la exposición. Es que realmente cuando tú llegas al espacio, tú no sabes cuáles son los objetos ni qué se está exponiendo. Es algo complejo, porque realmente es decir, no toda la información está dada, no todo está explicado. Tienes que, dentro del espacio, uno tiene, el invitado, la persona que viene, el público, tiene que tener una intención de buscar la información en el espacio. Y eso realmente también me gustaba mucho y no sabía si podía funcionar. Hasta que se hizo la inauguración, hasta que tú ves a las personas con el mapa buscando el objeto. Y eso es hasta que no lo vives, también un espacio tan dinámico como este. Y otra de mis intenciones en las cuales también he sido crítica, es que finalmente, si yo estoy trayendo objetos anacrónicos a un espacio que hay una vida y una relación familiar determinada, unos objetos anacrónicos para el espacio de la fundación y para los periodistas que trabajan aquí. Y le estoy imponiendo de muchas maneras este objeto, aunque hay una narración por el medio que ellos entienden y que se estén conectados. Pero también mi objetivo era que estos objetos se convirtieran también a la larga en el espacio durante el proceso de exposición, que ellos lo tomaran como vuestro, como de ellos, es decir, que pudieran convivir de una manera en la cual ya forma parte del espacio de la exposición. Sí. Entonces, que los van a extrañar cuando no esté. Entonces, también es eso, que entonces, por ejemplo, la taza de Katy que le decía ahorita, ya realmente le ponen maticas al lado, no le echan nada porque algo personal no se puede tocar porque si se rompe es algo demasiado, también es eso. Son objetos demasiado poderosos para la persona que es la dueña, demasiado poderosos, muy importantes, por lo tanto cuidarlos es algo muy trascendental. No hay objetos que nunca se van a volver, claro. No hay otros. Has mencionado palabras que para mí son claves, que son cuidado, que son mapa, por ejemplo. Yo relaciono mucho esta exposición con una noción de Gilles Deleuze, que es la noción de mapa como asunto de performance. A mí me parece un dispositivo cultural muy performativo en ese sentido, porque para Deleuze, por ejemplo, el mapa es
Es un tejido poroso, un tejido que no comienza y que no termina, que se puede romper en cualquier sitio. Es un ejercicio de mucha autonomía individual, porque propones un mapa que ya sabemos que el mapa no es el territorio, ¿no? Tú construyes ese mapa como ficción, porque también es un ejercicio fictivo de memoria, es un mapa de memorias. Claro. Y yo creo que en ese sentido el objeto como potencia reveladora de significado es muy elocuente, ¿no? Dice mucho. Sí, también hay mucha cercanía con lo que es cubano. Por ejemplo, cuando hablo de un objeto que tiene una valía más para el cubano o tiene más conexión con la vida que ha llevado el cubano, a veces para explicarlo es complicado, no se entiende, pero sí, yo creo que la exposición ha logrado, y me he perdido de nuevo, Yo creo que ha logrado establecer un tejido de cuidados y un tejido que piensa la memoria desde un lugar muy frágil, ¿no? Es como reivindica un estado de subalternidad y de fragilidad. Y por ejemplo, estoy recordando, aquí hay varios objetos que pertenecieron a Luis Manuel Otero Alcántara, y estoy recordando una entrevista que le hizo Carlos Manuel Álvarez desde la cárcel hace unos días, unas semanas, lo publicó Carlos Manuel en El Estornudo, y donde Luisma decía: me siento débil, ¿sabes? Ese ejercicio de aceptar la debilidad, la fragilidad, yo creo que de alguna manera también forma parte de este espacio, ¿no? Es como un mostrarse desde un lugar frágil, pero un lugar que tiene una potencia reivindicativa muy importante. Sí, yo pienso que es muy simbólico que haya tres objetos relacionados con Luis Manuel en la exposición, y yo creo que sentirte débil no es sentirse menos, no es sentirte para nada no seguro de lo que estás haciendo ni de lo que vas a hacer, y que si estás débil es el ser humano, estás débil es ser consciente del momento en que estás y poder reconocerlo, es importante. Por supuesto, yo no sé, no hay comparación entre estar preso, por supuesto, y haber emigrado, para nada, son diferentes totalmente los sentires y los dolores completamente diferentes. Sin embargo, una relación directa, como en esta exposición, como hablando de estos territorios no trazados, pero a la vez contenidos en un espacio determinado, estos objetos que hablan sobre Luis Manuel hablan de tres formas diferentes sobre Cuba y sobre esta persona que ha decidido hablar sobre Luis Manuel a pesar de que no tendría que haberlo hecho. Habla de resistencia, que también es un proceso, la migración es un proceso de resistencia. Yo realmente, a ver, la exposición, discúlpame, también intenta hacer un homenaje también a todo, por supuesto, a cómo el cubano, a cómo el ser humano, pero en este caso vuelvo al cubano, somos cubanos, ha podido o intenta resistir desde este proceso de migración, y continuamos hablando desde el activo. Y también es una manera de activar cosas. Es decir, mantenernos unidos, mantenernos dialogando, mantenernos conversando, y crear estos espacios donde tú puedas tener un punto de conexión y nos mantiene activos y no nos mantiene, diríamos, como que diríamos para mí la seguridad del Estado cubano, que es mientras menos hagas, por supuesto, mientras más ocupado estés, menos vas a poder hacer activismo, menos vas a poder apoyar lo que sucede en Cuba, menos vas a poder visibilizar el contexto cubano y luchar, diríamos, por visibilizar lo que sucede en Cuba. Entonces, este espacio, por ejemplo, tanto la beca, gracias a ella también, tanto como este espacio de la fundación, de la exposición en sí, ayuda a que estas conexiones se sigan teniendo, aunque la gente siga hablando, conversando. Y quería decir otra cosa sobre la exposición que se me había olvidado ahorita, que también una de las que me interesaba mucho lograr con la exposición y con el espacio de la fundación, que usted mencionaba, que usar las cosas, los objetos que estuvieron dentro de la misma espacio de la fundación. Y se ha logrado, yo creo, no solamente usar los objetos que están dentro de la fundación, sino crear ambientes para ellos. Es decir, la curaduría también me ha ayudado a que yo pueda crearle ambientes propicios, como es el caso de la orquídea, que es la obra de Yara, que entonces en el espacio había unas orquídeas, hay unas orquídeas que son de verdad, hay unas orquídeas que son plásticas, y está esta orquídea de Yara, que es una orquídea que está muriendo,
y simboliza, diríamos, este punto de limbo, que tú te encontraras eso en el espacio, un poco, mucho que casuístico, mucho que coincidencia, pero eso es algo que realmente me gusta mucho de la museografía, es decir, tanto la museografía es una de las cosas dentro de la curaduría que adoro, es decir, poder encontrarme esta posibilidad de crear espacios para los objetos, para que también tengan una narración dentro de esa narración. Sí. Sin embargo, me has dicho que la curaduría y la formalización del dispositivo curatorial desde un principio lo has pensado como mutante, o sea, con la posibilidad de cambiarse, de modificarse, de añadir, de que se le puedan añadir objetos, quitar otros, como, ¿verdad, no? Sí, realmente. Y mutante también es la migración. Exacto, yo quería, bueno, a ver, al principio no fue todo tan claro, por supuesto, estas soluciones han ido con la misma, digamos, con el mismo magullar o hablar del asunto o pensar sobre eso, pero sí también el espacio me da la posibilidad de ir adicionando objetos, es decir, son 46 invitados de varias ciudades, como decía, desde España. Tenía que estar moviéndome constantemente, también es algo que también tiene que ver con la producción de la exposición, pero también tiene que ver con que la acumulación es algo que realmente me interesa, tiene que ver con guardar. Para mí, guardar el objeto, moverlo de un lado a otro, también puede ser, si tú acumulas cosas. Se habla del acumulador, la persona que acumula, la persona también. Y esta idea de ir acumulando objetos, no poner obras, diríamos cambiar la forma en que se dice. Diríamos, no es poner objetos en la exposición, sino es añadir algo que ya está. Y también a esos mismos objetos, como en el caso de Yari, que objetos que eran en principio solamente uno, como la cámara, y ella me hace la historia del objeto, es decir, por qué la cámara, qué hizo con ella antes de irse de Cuba, y también esa conversación, esa historia, esa explicación de por qué ese objeto que yo les pido y no otro, me hace que yo le diga, perfecto, ¿y por qué no usamos también las imágenes últimas que tiraste, las tienes disponibles, podemos adicionar esta información? Sí, esta conversación, esta historia, este diálogo para mí era muy importante también con cada uno de los invitados. Por eso también yo fui a Barcelona, fui a Sevilla, fui a Valencia, porque no solamente me interesaba el objeto, podía escogerlo y mandármelo por correo, pero me interesaba la historia, me interesaba tocar a la persona, conversar, tomarnos un café. Esta observación, conversación, era para mí trascendental porque veo ahí algo verdadero, si no sería un poco más falso. Vivo, dijiste al principio. Vivo, mutante, es decir, y cada vez diríamos una vez al mes, estoy adicionando objetos. La última, el día 23 de mayo, adicioné objetos relacionados con la imagen y la fotografía. Es decir, se hizo un evento dentro de la fundación que tenía que ver con cine, se proyectó la película A Media Voz de las cubanas migrantes Patricia Pérez y Heidi Hassan, y en ese momento adicionamos objetos relacionados con la imagen, con la fotografía, en el caso de Yari, en el caso del texto de Magali Espinosa. En el caso del texto le adicioné en la parte de fotografía, en la parte de imagen, porque ella está hablando de la imagen de Luis Manuel cuando él lo fue a ver. Es decir, ella describe en ese texto que Luis Manuel la fue a ver a ella y le dijo, profe, como le decíamos, ahí abajo tengo un hombre, y él va a hacer. Ella describe la imagen de Luis Manuel con San Lázaro. Entonces, también este objeto que es más abstracto porque es un texto, pero que habla a la vez de una imagen, que se me interesaba colocarlo en este momento dentro de la parte de imagen y fotografía. Es decir, bueno, más adelante también voy a poner otros objetos, el día 13. El día jueves 13 que va a suceder aquí en la Fundación Por Causa, que la dirección es calle Martín Vargas, número 16. Metro Embajadores es el más cercano. Sí. Bueno, ya la escuchan. El jueves 13. El jueves 13. Va a suceder aquí en la Fundación. ¿Qué va a suceder? El jueves 13, aquí en la Fundación, vamos a presentar la revista Alcaparra, una revista incendiaria de literatura y arte. Y bueno, su directora y con otros invitados van a presentar como una lectura sobre textos anteriores que se han publicado en la revista y textos de la revista que se va a publicar. Será algo inédito. Y el colectivo creativo Formafoco va a presentar unas bolsas que acaba de realizar basándose en una exposición que hicimos en Viena el año pasado. Y un pullover de AD que se presentó hace poco, que
que fueron una de las primeras acciones que hizo el colectivo creativo, y se van a presentar esas bolsas, hablar un poco de qué cosa es Formafoco, qué ha hecho Formafoco en los últimos, teníamos un año y pico que hemos estado trabajando, bueno, me incluye porque soy parte de este colectivo creativo, y entonces vamos a estar mostrando estas bolsas y hablando un poco de Formafoco, de lo que ha hecho, de lo que va a hacer, y ahí estaremos conversando. Y vermú, y vamos a tomar unos vermú. Pues ya lo saben, la cita está hecha el jueves 13 aquí en la Fundación Por Causa, para conocer sobre Alcaparra, sobre Formafoco y sobre la mutación de esta exposición que se llama Actualmente no está disponible en tu país o región. Gracias, Solveig. Tengo que decirte que eres una de las comisarias que más me interesan, cubanas, y te sigo muchísimo. Y me da mucha alegría haber podido conversar contigo y ha sido un placer. Gracias por toda la paciencia. Gracias. Y gracias a todas las personas que se han conectado y que están al tanto de entrevistas MIS. Gracias.